Wolf Messing es una figura legendaria y controvertida. Una vez, durante una de sus sesiones, Wolf Messing se encontró con algo tan espantoso que, después de aquello, rechazó cualquier experimento relacionado con la invocación de espíritus. Creía que había una delgada línea entre los mundos y que solo se podía cruzar con extrema precaución. Hay puertas que es mejor no abrir. Él y sus alumnos decían que detrás de estas palabras había una experiencia que no podía explicarse con la lógica. A Messing le llamaban el hombre que ve lo que es inaccesible para los demás. Desde su más tierna infancia mostró habilidades inusuales. Era capaz de leer la mente, predecir acontecimientos e influir en las decisiones de la gente. Estos dones causaban tanto admiración como temor. Algunos lo consideraban un charlatán, mientras que otros lo consideraban un verdadero profeta con conocimientos más allá de la percepción humana ordinaria. Pero con todo su poder místico, estaba seguro de una cosa: el mundo de los muertos no es un lugar para curiosos. Messing afirmaba que más allá de la vida existe otra dimensión, cuyo acceso está plagado de consecuencias impredecibles. Advirtió que un deseo excesivo de penetrar en este secreto podría acarrear consecuencias irreversibles para sus alumnos. Un vidente habló con dureza y sin concesiones: si cruzáis esta línea, desapareceréis para siempre, porque de ahí no hay retorno. No tengáis miedo, pero no estamos aquí. De hecho, existimos en la mente de Dios. Por eso, todos los que han muerto siguen viviendo, pero en otras realidades, y todos nos encontraremos con ellos tarde o temprano. Escriba en los comentarios: ¿estás de acuerdo con la opinión del destacado medium? Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las novedades. Muchas gracias a todos por vernos. Larga vida y bondad. Messing nunca se comunicó con los muertos, al menos eso afirmaba. Cuando el público de sus actuaciones le preguntaba si existe el alma o qué nos espera después de la muerte, Wolf respondía con evasivas, y a los que le pedían contactar con el mundo de los muertos les decía que era peligroso. Sin embargo, más cerca del final de su vida, llegaban como de lejos y pertenecían a los difuntos. Una de las historias más misteriosas asociadas a Messing ocurrió en una de sus actuaciones. Un hombre del público preguntó al clarividente por sus padres. Tras una breve pausa, Messing respondió: tu madre está sentada en esta sala y tu padre murió en la guerra. Pero la cosa no acabó ahí. Más tarde, después de la representación, el propio Messing encontró a este hombre y le dijo: tu padre pide la paz. Se ríe para que le cojas. Messing le dio el nombre de la tumba y de un pueblo, cuya existencia ni siquiera conocía. Unos días después, el hombre fue allí y encontró el nombre de su padre en la losa de la fosa común. Messing afirmaba que la muerte no es el final de la transición. Por eso, incluso después de la muerte de su esposa, hablaba de ella como de una persona viva, como si su mujer acabara de salir por la puerta. Esto era un desperdicio, pero cada vez Messing repetía: la vida es una experiencia única, y lo que nos espera más allá nunca la sustituirá. Mucha gente admiraba su clarividencia. No tengo nada que envidiar a nadie. Mi talento es peor que cualquier trabajo categórico. Al menos existe la posibilidad de escapar. Pero no puedes escapar de ti mismo. Mucha gente estaba tan fascinada por el talento de este hombre que le creían incondicionalmente.
El propio Messing admitió que a veces veía algo que le hacía mentir, incluso a las personas más cercanas. Cuando Wolf vivía en Polonia, un conocido que había perdido algo muy valioso acudió a él en busca de ayuda. Le pidió que lo encontrara y en caso de éxito le prometió una gran recompensa. Estaba seguro de que el objeto había sido robado por uno de los criados. Para encontrar al culpable, el clarividente recibió una lista de todos los criados. Se le ordenó que pasara todo el día en la casa y escuchara los pensamientos de sus habitantes. El propietario no quería que nadie supiera lo que estaba ocurriendo, así que presentó a Messing a los artistas. Durante todo el día, deambuló por la gran mansión con un álbum y un lápiz en las manos, pero en lugar de bocetos, anotaba los pensamientos de los criados. Eran muy diferentes. Messing admitió que algunos de los pensamientos de los criados eran tan indecentes que su cara se puso roja. El día ya tocaba a su fin, pero seguía sin poder ponerse tras la pista del secuestrador. Al día siguiente, la mujer del dueño llegó a la casa con su criada. En cuanto Messing vio a la criada con sus ojos, comprendió que su búsqueda había terminado. Pero también le quedó claro que ella se arrepentía de lo que había hecho. Había cometido este crimen porque su padre estaba gravemente enfermo. Todos los ahorros de la familia se habían gastado en su tratamiento y los padres de la chica estaban en una situación desesperada. La criada decidió robar, pero al día siguiente se arrepintió. Vio cómo, por culpa del objeto desaparecido, ponían patas arriba todo el castillo. Ahora, la muchacha comprendía que era imposible escabullirse sin que se dieran cuenta. Sin duda, despertaría las sospechas del dueño. La historia de la chica le conmovió, y el vidente prometió ayudarla. Decidió esconder él mismo el objeto en algún lugar insólito y luego encontrarlo con ayuda de sus habilidades. Pero Wolf también comprendió que el dueño de la casa empezaría a hacer preguntas. Así lo hizo. Uno de los criados tenía un hijo que sufría demencia. Wolf comprendió que el dueño no preguntaría a este desgraciado cuando se encontrara al culpable. El vidente escondió el objeto en miel para mayor persuasión. También colocó otros objetos, como un dedal de plata, una cucharilla y otros objetos pequeños, para complementar este tesoro. Ahora sí, causó la impresión deseada. Este pequeño e inocente engaño para la salvación tuvo éxito. Así, el clarividente salvó a la niña y encontró el objeto perdido. Unos años más tarde, Messing vio a esa criada en una de sus actuaciones. La reconoció de inmediato. Estaba sentada en segunda fila y sostenía un enorme ramo de rosas en el regazo. Así lo contó él mismo. Me entregó un ramo después de la actuación y se marchó inmediatamente. Pero me enteré de que estaba bien. Fue muy agradable comprender que entonces, en la casa, tomé la decisión correcta. ¡Qué extraña adivinación! A veces tuvo que decir una mentira. Una vez tuvo que engañar para salvar de la cárcel a su hermano, que se había liado con un estafador. Para ocultar la verdad, Messing tenía que hacerlo. Y en sus actuaciones, sobre todo durante la guerra de los años 40, solía haber gente que quería saber el destino de sus seres queridos. En aquella época, Messing se atenía a una regla estricta: contar a la gente solo cosas buenas, solo aquellas que les dieran esperanza, aferrarse a la fe en un milagro. Así lo dijo él mismo. No tenía derecho a quitar la esperanza a la gente. Por eso, al igual que otros profetas, a veces tuve que mentir, incluso a amigos íntimos y familiares desaparecidos. Cuando se reveló mi engaño, muchos de ellos
se sintieron ofendidos por mí, pero yo no podía, por ejemplo, mirando a los ojos de mi madre, decir que su único hijo ya no vivía. Uno de mis parientes solía decir: las malas noticias pueden esperar. Wolf Messing sabía exactamente el día de su muerte. Así lo escribió él mismo en su carta, dirigida a su amigo, el francés Abel. Me iré dentro de 54 años, 5 meses y 18 días. Ocurrirá a las 11 de la noche, pero no tengo miedo, porque la muerte no es el final, sino el principio de una nueva existencia. En cartas poco comunes y en las anotaciones de su diario, también compartió pensamientos sobre la naturaleza eterna de la conciencia humana, sobre la fe en Dios y sobre lo que le hizo alejarse del Todopoderoso, solo para volver a creer. Recordaba que sus padres eran muy devotos. Messing imaginaba a Dios como severo pero honesto, exigente pero justo. Así hablaba de él el propio clarividente. Por supuesto, crecí como un niño devoto, y cuando tenía 9 años, el rabino aconsejó a mis padres que me enviaran a una institución educativa para ministros espirituales. Mis padres estaban completamente satisfechos con este plan, pero yo no. Me negué en redondo. Mis padres discutieron conmigo, pero luego las discusiones se calmaron. Y justo en ese momento me ocurrió un milagro en el que había creído durante mucho tiempo. Esto es lo que ocurrió. Más tarde, por la noche, el padre de Messing envió a su hijo a la tienda. Cuando el muchacho, terminada esta tarea, regresó, vio a un niño pequeño en el mercado. Lo tomó por un mensajero del cielo y le dijo en voz alta: «Me envían de lo alto para decirte que tu vida debe dedicarse al servicio. Dios espera tus plegarias». Wolf quedó tan impresionado por lo que vio que inmediatamente perdió el conocimiento. Cuando el chico abrió los ojos, vio a sus padres que le miraban alarmados y les contó todo lo que había vivido. Así será su nombre de fe. El pecado tuvo que obedecer. Sin embargo, más tarde, durante sus estudios, se encontró en la tierra con aquel mismo mensajero del cielo. Resultó ser una persona corriente. El padre de Messing le había pagado para que hiciera de mensajero. Wolf dijo: «Resulta que mi padre me engañó. Si mi persona más cercana es capaz de esto, ¿en quién puedo confiar?». Significa que todo lo que me enseñaron también fue un engaño. Por lo tanto, Dios no existe. Habría permitido que esto sucediera si hubiera sido honesto y justo. Wolf Messing decidió huir de su institución educativa y de sus padres. Sin embargo, los bolsillos del joven estaban vacíos, al igual que su estómago, lo que planteaba su primer problema. El fugitivo iba a resolverlo entrando en la taza de los donativos, donde los creyentes echaban sus ofrendas, pero había muy poco dinero en ella. Así hablaba de ese período: «Hice estas cosas terribles con las palabras: no hay Dios. Así que ahora todo es posible». Luego fue a la estación de tren. Vio el campo de alguien por el camino y desenterró algunas patatas. Después de hacer fuego, las asó en las brasas. Después de comer hasta hartarse, llegó a la estación y subió al primer tren que iba a Berlín. Como el joven no tenía dinero suficiente para el billete, cuando subió al vagón, se metió debajo de un banco. El tren se puso en marcha y poco después la puerta del vagón se abrió de golpe y sucedió lo que Messing tanto había temido. Así lo contó él mismo. El revisor entró en el vagón, miró debajo del banco y dijo: «Su billete». Cogí un trozo de periódico del suelo y se lo entregué con todas las fuerzas de mi mente.
Quería que aceptara este sucio trozo de papel como billete. Pasaron unos instantes y el billete estaba perforado. El revisor preguntó: ¿por qué viaja sin billete debajo del banco? Así se manifestó por primera vez mi capacidad de sugestión. En Berlín, Messing conoció a un psiquiatra, Franz Abel, que fue el primero en llamarle clarividente. Abel no se cansaba de animar a Messing a desarrollar sus habilidades y no dejar que desaparecieran. Wolf recordaba que para ello se paseaba todos los días por el mercado e intentaba leer con asombro los pensamientos de las vendedoras. Creía en la existencia de un creador, pero ahora esa creencia le parecía totalmente distinta. Me ha preguntado si creo en Dios. Le diré sinceramente que no creo en esas miserables imágenes del Creador que se crean en las religiones. Solo sé que existe, pero no es en absoluto como lo pintan en los lienzos. No se le puede conocer ni imaginar, como no se puede ver toda la tierra a la vez. Messing tenía la capacidad de predecir la muerte, incluida la suya. Sabía el día, la hora e incluso las circunstancias en que dejaría este mundo. Él llamaba a este don su maldición personal. La víspera de su muerte, Messing pasó la noche solo, rechazando la oferta de sus amigos de venir a apoyarle. Dijo: necesito estar solo. Tengo una conversación importante. ¿Con quién hablaba exactamente? La vidente lo mantuvo en secreto. A la mañana siguiente, ya en el hospital, Messing parecía otra persona. Tenía una mirada apagada y una voz tranquila, como si todas sus fuerzas le hubieran abandonado. Antes de morir, escribió una nota: hoy me iré, no habrá dolor. Hace poco, en el archivo de Messing, se encontró su carta de suicidio, que nunca llegó a enviar. Cuando los investigadores la estudiaron detenidamente, quedaron conmocionados porque, en ella, el gran clarividente revelaba el verdadero secreto de la existencia póstuma del hombre. No tengáis miedo, pero no estamos aquí. De hecho, existimos en la mente de Dios. Por eso, todos los que han muerto siguen viviendo, pero en otras realidades. Y todos nos encontraremos con ellos tarde o temprano. Escriba en los comentarios: ¿estás de acuerdo con la opinión del destacado medium? Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las novedades. Muchas gracias a todos por vernos. Larga vida y bondad.